Pero ya tenemos ganas de usar esa cortinilla, maldita sea, porque hoy está con nosotros Arno Burkholder, como todos los jueves, este repasón de historia, como de que no, hoy sobre la crisis de los misiles en Cuba. 60 años se cumplen, mi estimado Arno, de este gran evento en la historia del mundo. Así es, señor Allende, buenas noches. Oiga, qué bonita cortinilla. ¿Qué Muy tal, bien. ¿Qué tal? Sí, mira, ya está dedicada, hijo. Ya específica Perfecto. para esta sección. Muy bien, me parece muy bien. Vamos a ver, bueno, cuéntanos cómo está el asunto de los crisis de los misiles en Cuba, lo que significó para esta tensión entre la Unión Soviética, Estados Unidos y para el mundo entero. Mire, ahora que estamos viviendo algo parecido a una tercera guerra mundial desde febrero con la invasión rusa a Ucrania, pues es importante recordar que hace 60 años estuvimos a punto de que el planeta entero estallara. Resulta que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron involucrados en una cosa llamada la Guerra Fría, un enfrentamiento por la dominación mundial. Y eso provocó que en 1958 Estados Unidos decidiera colocar misiles nucleares en Turquía que apuntaban directamente hacia Moscú, San Petersburgo y otras ciudades importantes de Rusia. Y los rusos, en ese entonces soviéticos, decidieron que tarde o temprano pues tendrían que equilibrar ese enorme problema que vivían. En 1959 la revolución cubana triunfa y Fidel Castro decide aplicar una serie de políticas que desagradan a Estados Unidos, primero al gobierno del presidente Eisenhower. Estados Unidos intenta deshacerse de Castro como había hecho con otros gobiernos latinoamericanos, no lo consigue. Eisenhower deja el poder y en su lugar llega John Fitzgerald Kennedy en 1961, el cual apoyado y aconsejado por sus asesores militares, primero decide invadir la isla en abril de 1961 y no lo consigue. Pero ya en ese momento, Castro, buscando un aliado, pues decide acercarse a los soviéticos. Nikita Khrushchev, en ese momento el primer ministro de la Unión Soviética, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, decide apoyarlo para de esa manera equilibrar la balanza de poder con Estados Unidos. Y le ofrece, ¿por qué no nos permites estacionar misiles nucleares en Cuba? Y eso puede servir para protegerte. Castro había pedido que eso fuera una operación totalmente abierta para que Estados Unidos se enterara y de esa manera ya no los agrediera. Khrushchev le dijo no, va a ser una operación totalmente clandestina, en silencio, y vamos a intentar que los norteamericanos no sepan, pues para que sea una sorpresa. Al final se enteraron entre julio y principios de octubre de 1962, con una serie de aviones espías, los norteamericanos pues se enteraron de algo espantoso. A no más de 145 kilómetros de distancia, había ya una serie de misiles nucleares que apuntaban, por supuesto, a toda Florida, a Washington, a Nueva York, y que si se abría el espectro, esto ya no le importaba a los norteamericanos, pero sí a nosotros, si se abría el espectro, eso llegaba directamente a la Ciudad de México sin ningún problema. El presidente Kennedy tuvo que decidir qué hacer. La primera opción era invadir la isla. La segunda opción era hacer bombardeos selectivos en las zonas donde estaban los misiles, que Estados Unidos ya lo sabía. Pero se decantaron por una tercera opción, hacer un bloqueo. El 22 de octubre el presidente Kennedy anuncia que la isla va a ser rodeada por barcos norteamericanos y van a revisar a cualquier barco que quiera entrar, especialmente barcos soviéticos, para ver qué trae. El 24 de octubre Nikita Khrushchev anuncia que no va a permitir ninguna revisión y que sus barcos entran porque entran. Fidel Castro le dice claramente a Nikita Khrushchev, mira, si es necesario el sacrificio del pueblo cubano para que al fin acabemos con el horrible capitalismo y el mundo se vuelva un paraíso comunista, pues sea que empiece la guerra nuclear. ¿Cuál es el problema? Eso, por supuesto, ocasionó el pánico mundial, porque la posibilidad de que no nada más Cuba, una gran parte de Estados Unidos, la Unión Soviética, no, la posibilidad de que todo el mundo desapareciera por un conflicto nuclear era enorme. Las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética fueron, por supuesto, profundamente tirantes y además Estados Unidos sabía que Khrushchev al final necesitaba también una salida digna, porque si nada más se entregaba y
aceptaba retirar misiles, eso podía ocasionar más problemas. Entonces, Estados Unidos le ofrece por debajo del agua en secreto que si retira Rusia los misiles de Cuba, Estados Unidos retirará los misiles de Turquía, pero en absoluto secreto. Y Khrushchev aceptó. Sin embargo, antes, el día 27 de octubre, los cubanos derribaron a un avión espía norteamericano y eso estuvo a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente, para el día 28, Khrushchev aceptó. Retiraron los misiles soviéticos en una serie de conversaciones en las que solo estuvieron Estados Unidos y la URSS. Cuba no contó para nada. De hecho, Fidel Castro dijo tiempo después que quedaron tremendamente enojados porque no los tomaron en cuenta ni sus ganas de sacrificarse por el comunismo. Y Khrushchev logró a cambio que Estados Unidos retirara los misiles en Turquía y además establecieron una línea de comunicación directa que después la prensa llamó el teléfono rojo, para evitar que en el caso de una nueva crisis, la distancia y el tiempo provocara que alguno de los dos participantes se dejara ganar por el miedo y empezara de veras la Tercera Guerra Mundial. Al final, Kennedy fue asesinado en 1963. Khrushchev fue depuesto en 1964. El Partido Comunista consideró la crisis cubana como una derrota y Fidel Castro los sobrevivió a los dos. Dejó el poder en 2008 y falleció en 2016. Pero ahora que estamos viviendo la guerra en Ucrania, ahora que apenas hace 2 días un misil cayó en Polonia y al principio eso parecía un ataque ruso y otra vez se volvió a decir que venía la Tercera Guerra Mundial, lo que muchos analistas discuten es cómo lograr que Putin tenga una salida, entre comillas, honorable, para evitar de veras que utilice sus armas nucleares y que el mundo entero estalle. Sí. En esa coyuntura, lo ocurrido hace 60 años se vuelve muy importante por todo lo que puede enseñarle a Estados Unidos, a Europa, a Rusia también y al resto del mundo. Por eso quise hablar de este tema, señor Allende. Oye, Arno, ¿este ha sido el punto en la historia de la humanidad en que hemos estado más cerca de un conflicto nuclear tan flagrante? Sí, totalmente. Si bien ha habido otros momentos en los años 80, estos fueron más bien causados, y eso da más pánico todavía, fueron causados muchas veces por fallas en los sistemas para detectar los ataques. Ocurrió a principios de los 80, por ejemplo, en la Unión Soviética, donde alguna vez sus computadoras empezaron a decir que ya venían los misiles norteamericanos, y fue la decisión de nada más una persona lo que evitó la Tercera Guerra Mundial. Pero en este caso, en 1962, pues era algo totalmente abierto y todo el mundo estaba enterado de que los norteamericanos no iban a dejar pasar a los soviéticos y los soviéticos estaban dispuestos a entrar a costa de lo que fuera y los cubanos estaban dispuestos a que estallara la Tercera Guerra Mundial. Bien. Oye, Arno, antes de despedirte, no puedo dejarte ir sin preguntarte sobre el tema de las marchas convocadas desde el poder. Yo no tenía que ver con este asunto de la crisis de los misiles en Cuba, pero me llamó mucho la atención y me acordé, de hecho, ya que el presidente ayer o antier hizo el anuncio de la marcha para el 27, me acordé que en algún momento que hablamos del halconazo, me decías que Echeverría organizó justo una marcha en apoyo propio a 5 días, creo el 15 de junio de 1971, justo para el presidente y la chingada. Y me puse a investigar y creo que también López Portillo hizo otra en el 82 después de su informe, su cuarto informe de la nacionalización de la banca. Y, corrígeme si estoy mal, también Lázaro Cárdenas en el 39 después de la expropiación. Sí, por supuesto. Todos estos gobiernos de la revolución siempre presumieron que tenían el apoyo de las grandes masas, obreros y campesinos. Y pues para demostrarlo, todo mundo llenaba el Zócalo. Cárdenas en el 38, Miguel Alemán en la gran crisis del 58, López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica, Díaz Ordaz, la ceremonia del desagravio a la bandera en 1968, como bien dijiste, Echeverría en 71, López Portillo en 76, y de hecho había un día específico para hacer ese tipo de concentraciones todos los años, el 20 de noviembre. El 20 de noviembre estaba pensado para el gran desfile deportivo, pero con la intención de que estuvieran las fuerzas vivas del partido, obreros, campesinos, sector popular, llenando la Plaza de la Constitución
y respaldando al presidente en turno, además de momentos de coyuntura como los que acabas de mencionar. Sí, para el gobierno de la revolución eso era importantísimo, porque la idea era demostrar su fuerza, su poder ante los enemigos de la revolución en las diversas décadas. Claro. Y ahorita viene regresando tan bonita esas épocas tan preciosísimas de nuestra democracia. Pero bueno, mi estimado Arno, siempre un absoluto placer. Para todos aquellos que quieran seguir al buen Arno Burkholder, en Twitter está como @clionáutica y todos los jueves aquí en este sacrosanto espacio informativo. Mi estimado Arno, siempre un placer. Qué bueno tenerte por acá. Nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, mi estimado Arno.